Hoy nos acompaña el doctor Jorge Benítez, él es docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y un poco para entender qué es la filosofía del derecho. Bienvenido. La sabiduría del amor. Es decir, que el centro del estudio, del conocimiento, no es la sabiduría, sino es el amor, ¿no? Entonces, esto le da un tinte nuevo a todo el conocimiento porque uno muchas veces cuando se prepara, cuando estudio, lo que quiere es ser inteligente, ¿no? Ser sabio, ¿sí? Pero la mayoría de personas en la actualidad ya no le interesa el tema de, por ejemplo, ser amoroso, ¿no? Es decir, poner el centro en este don maravilloso que es el amor. Y entendiéndolo al amor como qué. El amor, como me gusta también otra definición que da este mismo filósofo francés, dice, el amor es que tú me dueles. Y otro filósofo francés dice, además, yo sé que amo a otra persona cuando a esa persona yo le digo, mientras yo viva, tú no morirás. Un poco entonces se retrotrae esto a lo que decían los próceres de la Revolución Francesa en 1789, los famosos tres principios de la Revolución: libertad, Igualdad. igualdad y fraternidad. La fraternidad, decía, es verlo al otro como si yo mismo fuera, para entender que hay que tratarlo como un ser humano, Exacto. con todo el cariño, con toda la delicadeza, ¿no? Exacto. Ahora, según uno va realizando estudios profundos de filosofía, se va a dar cuenta que hemos pasado de una sociedad donde en el centro del pensamiento estaba Dios. Esto fue más o menos hasta antes de la Revolución Francesa, como usted Ajá. bien lo nota. Después de la Revolución Francesa, después de 1789, hasta la caída del muro de Berlín, ¿sí? En cambio ahí ya se lo deja Dios a un lado y se piensa más en la sociedad, ¿no? La gente quiere hacer la revolución, la gente eh, quiere hacer esto de lo que llamaba el marxismo, el paraíso en la tierra, Ujú. ¿no? Esto hasta que se cayó el muro de Berlín, hasta 1989. Y después, hoy en día estamos viviendo en cambio una sociedad donde ya a Dios no queremos saber nada de Dios, donde ya la colectividad, la revolución social, tampoco se quiere saber nada de esto, y más bien nos hemos centrado en el egoísmo, en el egoísmo, ¿sí? En Ujú. el narcisismo. Por eso la sociedad actual ya tiene como uno de los referentes más cercanos Narciso, aquel personaje del mito griego, Que se ¿sí? enamoró de sí Que se mismo. enamoró de sí mismo, Ujú. fíjese usted. Y su enamorada Eco le decía a Narciso, qué guapo que eres, yo te quiero, te amo. Y Narciso no le decía nada, nunca le dijo, mira, Eco, te amo, no. Hasta que un día se vio su rostro hermoso en una poza de agua y por querer atrapar a su rostro hermoso, terminó ahogándose. Ahora, doctor, en este sentido, cuando hablamos de la filosofía del derecho, debe estar incurso también en ese estudio de la filosofía las instituciones que forman parte de la sociedad, ¿no es cierto? Exacto, exactamente. Fíjese usted, el derecho, s- em, muchas veces, entre ellos los juristas, creemos que el derecho se reduce a normas y hemos incurrido en un reduccionismo jurídico que nosotros le denominamos el juridicismo. ¿Qué significa? Creer de que el derecho es normas, nada más que normas. Normas coercitivas, normas que me mandan, me prohíben y me permiten hacer algo, ¿sí? Pero sucede que el derecho no hay que reducirlo al juridicismo. El derecho, creo yo, tiene que estar basado también en la moral, ¿sí? Ujú. Si es que el derecho no se basa en la moral, entonces perdemos de vista el tema de la justicia, el problema del bien común. Ahora, cuando hablamos de moral, ¿de qué hablamos? De moral, estamos hablando de un discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. La gente, cuando opta por hacer algo, elige, ¿no es cierto? En hacerlo o no hacerlo, ¿sí? Y muchas veces eso lo dice la conciencia moral, ¿sí? Ujú. Pero resulta que hay muchas personas que no tienen la conciencia de hacer el bien y evitar el mal, sino que más bien cada vez se va incrementando la brecha de la maldad en la sociedad. Un filósofo mismo decía que hoy en día la sociedad cada vez, en lugar de disminuir la agresividad y la violencia, cada vez se está incrementando la inseguridad. Conversamos más adelante de eso, pero me interesa este asunto de la moral. Cuando hablamos de la moral es un conjunto de normas no escritas, pero que están aceptadas por la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted dice que la gente se vuelve cada vez más
más violenta, que Agresiva. no distingue mucho entre lo bueno, entre el bien y el mal. ¿Eso significa que estamos viviendo una amoralidad de la sociedad? Exactamente. Fíjense, y esto hace que cada vez más la sociedad y las personas mismo padezcan, según los psicólogos, de un trastorno que se llama el trastorno psicopático de la personalidad. Fíjense, ¿En qué consiste eso? esto consiste en que las personas y las sociedades en sí adolecen de las siguientes características. Por ejemplo, gente con falta de empatía, ¿sí? Gente que busca solamente el poder, el prestigio, el dinero, gente que no les duele el prójimo, ¿sí? Gente que cada vez se vuelve más violenta, ¿sí? Bueno, si usted va al DSM-5, a la enciclopedia de trastornos de la personalidad, se va a Ujú. dar cuenta que eh, el psicópata, ¿sí? El mentiroso, el embaucador, aquel que es narcisista, ¿no? Em, Cada vez más se incrementan en la sociedad, ¿sí? Este tipo de rasgos y lo que produce luego la sociopatía. Fíjense usted, el psicópata, ¿sí? Y la sociopatía, que son dos rasgos característicos de esta sociedad. Ahora, en este proceso, ¿no ayudó la pandemia para desarrollar esa individualidad o ese individualismo, viéndolo al de frente o al de al frente como su potencial enemigo porque le podía contaminar? No, más bien se incrementó el índice de agresividad y violencia, fíjese usted. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, la mayoría de personas cuando estaba dentro de la pandemia decía, ¿cuándo será el día en que regresemos a la normalidad? Cuando fue la normalidad la que causó la pandemia. Entonces, ¿cómo es eso de que nosotros queríamos regresar a la normalidad cuando la normalidad fue la causante de esta pandemia? Fíjense usted, ¿no? Y mientras la pandemia surgía, ¿sí? Y moría gente por esto del virus, ¿no? En cambio, había muchísima más gente que moría de hambre, por ejemplo. Y esas estadísticas, por ejemplo, No han salido a la no luz, han salido a la no luz. se las conoce. Exacto. Ahora, pero entendiendo el asunto de la pandemia como un momento de crisis mundial, y que se decía que la pandemia se daba por la contaminación que gentes externas podían llevar a la familia. Eso hizo también que la gente como que se encierre y vea al de al frente como su enemigo. Exacto. Fíjese, así como el virus es contagioso, también el sufrimiento es contagioso. ¿Ok? Nosotros como personas no nos damos cuenta de todos estos rasgos que tenemos como sociedad y por ende no hacemos nada frente a ellos. Fíjense, los individuos o las personas tenemos un aspecto muy importante en nuestra conciencia, ¿sí? El hecho de no darnos por aludidos. Supongamos que alguien me dice, mira, tú tienes una enfermedad psicológica. Yo digo, no, no, yo no tengo. ¿Sí? Ujú. Entonces, esto hace que se vaya cada vez incrementando la violencia, la agresividad. Y si a eso le sumamos el hecho de que los psicólogos y los psiquiatras están preparados solamente para ayudar a las personas individuales y no a sociedades, a colectivos, entonces vemos cada vez que se está produciendo una hecatombe, llamamos así, ¿sí? Ujú. Cada vez se está incrementando esta situación de barbarie en la sociedad y mientras nosotros no hagamos nada frente a estas circunstancias, yo creo que a la humanidad nos espera un futuro no tan prominente. Vamos a conversar sobre la psicología social, este asunto del comportamiento grupal, porque ya no es solamente individual, sino es un comportamiento grupal. ¿A qué a qué se lo relaciona o por qué se da? Se da porque, fíjese usted, cuando usted se mete a una mina, ¿no es cierto? A una mina, yo que sé, a sacar, yo que sé, oro, Ya. ¿sí? Dentro hay unos tóxicos, ¿sí? Se llama esto el grisú. Entonces, ¿cómo es eso de que la sociedad, supongamos que la sociedad fuese una mina, ¿no? Y todos los individuos que estamos metidos en esta mina respirando este aire contaminado. Ajá. Entonces, ¿cómo se explica de que solamente ciertas personas son psicópatas y no la sociedad en sí? Entonces, estos rasgos son sociales y de ahí que la psicología social tenga mucho que decir frente a esta sociedad. ¿Y desde cuándo empieza toda esta tragedia? ¿Y desde cuándo empieza A todos ver, estos estamos hablando de problemas? dos cosas diferentes. O más bien, para entender, la sociedad, el hecho de que haya un joven que sea violento no significa que la sociedad no lo sea. Exacto.
la sociedad está empujando a la violencia de los jóvenes. Exacto, sí. Eso estamos... Eso es una conjugación de los dos, ¿sí? Si el individuo es psicópata, la sociedad es sociopática, fíjense ustedes. Y los comportamientos psicóticos y sociópatas, y estos dos se conjugan y tenemos la sociedad en la que estamos hoy en día viviendo. ¿Y desde cuándo inician todos estos problemas? Fíjense ustedes, desde el momento en que en la casa el papá, por ejemplo, escucha que alguien toca la puerta, ¿sí? Entonces dice, mi hijo, mira quién es el que está tocando la puerta. El hijo dice, es fulanito de tal. Entonces el papá le dice al hijo, dile que no estoy. Ya, desde ese preciso instante, el papá ya está educando a un futuro psicópata. Pero estamos hablando de comportamientos casi que se los veía como normales. Exacto, exactamente. Por eso, si no nos damos cuenta de que todos estos comportamientos nos están afectando, no vamos a hacer nada. Otra forma, fíjese usted, ese es un inicio para ir generando distorsiones en la gente. Exacto. Ese asunto de dile que no estoy aquí. Y yo voy un poquito más atrás, inclusive, fíjense ustedes. Resulta que ya nacen niños con estos trastornos psicosociopáticos de la personalidad. ¿Qué significa esto? Ya de que los vientres de nuestras madres están podridos. Fíjese usted. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Significa que han salido muchos estudios de niños que ya nacen o que están inclusive dentro del vientre de su madre con trastornos psicopáticos, fíjese usted, de la personalidad, ¿ya? Y entonces va a ver usted que tenemos, por ejemplo, madres drogadictas que tienen hijos, madres alcohólicas, madres neuróticas, madres con una infinidad de comportamientos que hacen que sus hijos desde tempranas edades... O sea, ¿la madre le puede transmitir eso al feto? Y no solo a la madre, también el padre, fíjese usted. Porque el padre, por ejemplo, padres maltratadores, padres alcohólicos, familias disfuncionales, familias donde efectivamente solo se quedan los hijos con sus abuelas, etcétera, y no es el mismo cuidado, etcétera. Todos estos rasgos característicos hacen que nuestra sociedad actual padezca de un fenómeno de inseguridad. Ahora, lo que usted acaba de decir, doctor, nos lleva a pensar en otras cosas o a ahondar el tratamiento de otros asuntos. Cuando usted dice que estos problemas de tipo emocional o conductual pueden ser transmitidos desde el padre, de la madre, hacia los hijos. Resulta entonces que siendo una sociedad violenta no habría posibilidades de salir de este problema. No, por eso la gente prefiere quedarse en la casa. Dice, ¿cómo voy a salir? Dicen, por ejemplo, las damas, dicen, ¿cómo voy a salir a la calle si afuera me maltratan, afuera abusan, me violan o afuera me matan, etcétera, etcétera? Pero doctor, ese no es un concepto lombrosiano en el sentido de que, decía Lombroso, los delincuentes tienen cierta estructura física que los convierte en tales, y decía, con el cerebro de esta manera, con el rostro de esta manera, seguro que es un delincuente. Asumía, o decía Lombroso, que un poco las características físicas del delincuente se asociaban con que sea o no delincuente. Aquí estamos hablando de un tipo más o menos parecido. No me refiero a eso, porque esto ya está superado, ¿sí? Me refiero netamente a los comportamientos que son transmitidos desde los hogares, desde las tempranas edades. Fíjese usted. O sea, no vemos características en las personas, a ver, si es que tiene tales características, entonces ya es un delincuente. Pero esa violencia que se genera afuera, se la transmite en el hogar, y en el hogar se transmite a los miembros de esa comunidad. ¿Por qué? Porque los psicólogos dicen que todo acto genera hábitos, ¿sí? Y si estos hábitos son positivos, les llaman virtuosos. Y si estos hábitos son negativos, les llaman vicios, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas dos tendencias uno las logra adquirir, ¿sí? ¿Por qué? Porque de los actos que se repiten vienen los hábitos, y los hábitos generan en nosotros comportamientos. O sea, cobra más vigencia ahora, que más vigencia que nunca, eso de que soy yo y mi circunstancia, porque se dice que el niño no nace malo, que el niño, en el momento que va creciendo, se va adaptando una u otra actitud. Ya, ese es un concepto, por ejemplo, que lo decía un filósofo francés que se llama Rousseau. Rousseau decía que todos nacemos buenos y es la sociedad la que nos corrompe. O luego dijo Thomas Hobbes, en cambio era todo diferente. Él en cambio decía que todos por naturaleza somos malos, y la sociedad es la que nos vuelve buenos, o el Estado, ¿sí? Yo creo que ninguno de estos dos. Yo más bien creo que todos tenemos estos dos rasgos, estas dos tendencias, ¿sí? Somos buenos y a la vez también somos malos, ¿sí? Sino que a veces en nuestros entornos sociales, a veces nos hacen que surgen nosotros estos comportamientos más de bondad que de maldad.
O a veces, por ejemplo, uno por hacer el bien termina haciendo el mal, o una vez es que uno quiere hacer el mal a alguien y más bien termina haciéndole el bien. ¿Sí? Es decir, somos complejos. Pero, a ver, esta actitud, esta actitud ¿depende de la condición económica o no? Porque hay sociedades como, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde las condiciones de vida son mucho mejores que acá, dicen por lo menos, pero hay niveles de violencia que asustan. Más bien las condiciones económicas nos pervierten, fíjese usted, ¿no? Resulta que las personas que tienen esta tendencia, fíjese, un rasgo característico del psicópata es ansias de dinero. ¿Sí? Es decir, cada vez más y más y más, acaparar más, acaparar más. Esto hace que en la sociedad más bien se crezcan más estos índices de desigualdad, fíjese usted, ¿no? Ya. Porque para yo poder acaparar muchísimo dinero, obligatoriamente, según las leyes de la economía, yo en cambio tengo que empobrecer a alguien más. Alguien queda pobre para yo estar completo. Alguien tendrá que padecer la pobreza para yo poder acaparar muchísima riqueza, ¿no? Entonces, también las situaciones económicas, políticas, sociales, todos estos influyen en nuestro comportamiento, en nuestro carácter, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos nosotros trabajar la persona y la persona en comunidad. No solamente... Allá no de manera individual, sino al conjunto de la sociedad. Exactamente. A ver. ¿Sí? Primero, empezar a creer de que yo no soy solamente yo, sino que yo soy yo y tú. Eso decía un filósofo alemán que se llama Martin Buber. Ya. Martin Buber decía, el yo no soy yo, ni tú eres solamente tú. Somos yo y tú. ¿Sí? Cuando digo yo, estoy diciendo tú, y cuando digo tú, estoy diciendo también yo. Ajá. Hasta que no entendamos esta relación, ¿sí? Cada quien va a trabajar per se solito en una sociedad netamente narcisista, como le dije hace un ratito, ¿no? Entonces, si yo pienso de que soy yo y tú, ¿sí? Al curarte a ti, también me estoy curando yo, ¿sí? Y al curarme, y tú, al curarme a mí, ¿sí? Tú también te estás curando. Es decir, somos una sinergia, somos relaciones, ¿sí? Y esto también ya lo dice la física cuántica, bueno, y entre otros aspectos. Pero la clave es darnos cuenta de que si nosotros no trabajamos el ámbito personal y social, no vamos a solucionar. Personal y grupal sería, ¿no? Para decirlo más en palabras coloquiales. Exacto. No, personal y grupal. Aquí hay unos dos saludos desde Londres. Franklin Armijos nos dice: más Platón, menos tranquilizantes. El estudio de la filosofía debe estar en las mallas curriculares de los colegios. Exacto. No sé por qué lo quitaron, ¿no? Claro. Sí había filosofía. Claro. Pero algo pasó. Y Yuri Valadelson nos dice: muy importante aclaración, enfoque frontal para quienes sufren de este problema de amoralidad. Exacto. Por lo pronto son los comentarios que nos llegan. Entonces, partemos con el primer comentario. ¿Será necesario retomar la filosofía en los colegios? Yo creo que sí, pero una filosofía que sea filosofía terapéutica. Fíjense ustedes, la palabra terapeuta significa sanar lo divino que hay en la otra persona. Ya. ¿No? Entonces, yo siempre voy a estar preocupado en cómo ayudarte a ti a sanar. ¿Sí? Ujú. Entonces, si es que nosotros nos convertimos en terapeutas, ¿sí? Puede ser a través de la filosofía, a través de cualquier área. De la vivencia incluso, ¿no? Porque hay terapeutas vivenciales que dicen: oiga, a mí ya me pasó esto. Exacto. Y lo transmito. Y yo me curé de esta manera y les transmito a ustedes, ¿no? Exactamente. Entonces, una filosofía como terapia es la que yo estoy proponiendo, ¿sí? Una filosofía... No como la cátedra común y corriente. No. ¿Sí? Es una filosofía que dice, a ver, si es que yo puedo curarte a ti, yo te curo. Y si yo no puedo curarte, por lo menos voy a calmarte el dolor. Más o menos la propuesta que tienen también los grupos que tratan adicciones, ¿no? Exacto. Dicen: Es que nosotros queremos entrar en los colegios para decirles a los jóvenes por qué sí o por qué no. Eso. Entonces, si yo puedo curarte, te curo la enfermedad. Si no puedo curarte, por lo menos te calmo el dolor o el sufrimiento. Y si no puedo calmar el sufrimiento, por lo menos te consuelo. Y si no puedo consolarte, a lo imposible nadie está obligado. ¿Sí? Entonces, a través de la filosofía, a través de la psicología, fíjese usted, antes la psicología y la filosofía estaban a la par, Ajá. los dos, ¿no? Sino que luego ya se separaron, no sé por qué. Pero bueno, la idea es que nosotros aprendamos como políticos, como abogados, como psicólogos, como cualquier profesión, ¿sí? A ayudar a disminuir el sufrimiento que hay en la sociedad. Yo, por eso, después del derecho me dediqué a estudiar psicología, porque yo creo que
Nuestra obligación como seres humanos y como personas es ayudar a dar sentido a la vida a las personas, ayudar a curar el sufrimiento de la gente, de la sociedad, ¿sí? Y para ello debemos empezar a trabajar dando nuestro propio testimonio, ¿sí? Porque yo, sentadito, por ejemplo, en una silla o en cualquier lugar, no voy a hacer nada, ¿sí? Yo tengo que salir. Fíjese, a mí me gusta una definición de política muy, muy bonita, que dice: política es salir a la calle y transformar la realidad, ¿sí? Para que cada vez sea mejor. Esa debe ser una política de verdad. ¿Y cómo hago? En la medida de lo posible, como yo pueda. Ahora, doctor, aquí hay una cuestión que a mí me preocupa, porque estamos hablando ya de cuestiones de carácter social. Y cuando yo digo para tener una vida mejor, ¿en qué sentido? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos transmitir a nuestros congéneres para que entiendan cuál es la vida mejor? La vida mejor no es que yo tengo que estar jajaja, jijiji, o que yo tengo que estar... O tener 3 carros, 5 casas. ¿Cuál es la vida mejor? La vida mejor es aquella en la que estoy preocupado por mi prójimo, por el tú. ¿Sí? Esa es una vida mejor. ¿Por qué? Porque a mí no me da el sentido. En primer lugar, la vida, ¿sí? Hay que buscar todos los días, a cada minuto, a cada instante, el sentido de mi vida. Y el sentido de mi vida, en primer lugar, no está en las drogas. Pero hay mucha gente que busca ahí el sentido de la vida, fíjese usted. Se escapa de la realidad. ¿No? ¿Sí? El sentido de la vida, mi sentido de la vida no está, por ejemplo, en tener más bienes, carros, casas, lujo. Las personas que le ponen su sentido a la vida, ¿sí? En carros, casas, están desesperadas y tendiendo a la desesperación, fíjese usted. Ajá. ¿No? Entonces, el sentido de mi vida no está en las cosas, no están ni siquiera, fíjese usted, en los animales. Dicen que el sentido de nuestra vida está en la persona, en el tú, en el prójimo. Y como dijimos hace un ratito, yo cómo sé que te amo a ti. No porque te llevo un ramo de flores o no porque te llevo un peluche grandote como hacen en México, ¿sí? Pues los jóvenes, para expresar el amor, mientras más grande sea el peluche, mucho mejor. Más enamorados. Más enamorados. Entonces, el amor no se demuestra con objetos. El amor se demuestra porque tú me dueles. Y si tú me dueles, entonces yo estaré dispuesto a hacer algo por ti. Y si tú a mí no me dueles, entonces yo simplemente te hago a un lado. Te digo, tú para mí no existes. ¿No? Entonces, y esto, fíjese usted, ya lo decía Platón. En el platonismo moral, ¿sí? Él decía, hay 2 opciones para nosotros identificar cuando una persona odia a otra persona. Fácil, dice. Es saber si esa persona está sin ti o contra ti. Sin ti, dice simplemente muérete. Yo no quiero saber nada de ti. ¿Sí? O contra ti. A cada instante te pone algo para hacerte caer, para hacerte daño, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes. Entonces, la moral se resume en eso. Ahora, todo esto que estamos conversando y que lo hemos dialogado, en este tipo de sociedad en la que estamos viviendo actualmente, ¿es posible implementarlo? Yo creo que sí, pero esto tiene que implementarse desde el corazón de cada persona. A mí me gusta mucho también una definición de política que dio Platón. Platón decía, política es hacer con prontitud y agrado las cosas, ¿sí? Y sin esperar que el prójimo o la otra persona se adelante, porque muchas veces nosotros somos buenísimos para esperar de que sea el vecino quien se adelante haciendo alguna cosa, ¿no? Botando la basura, viendo que si alguien viene y para prestar seguridad. No. Nosotros tenemos que adelantarnos. Independientemente de que el resto lo haga o no. Exactamente. Bien. Y si nosotros nos adelantamos y con prontitud y agrado, fíjense ustedes, son esas 2 cosas que exige Platón, ¿no? Entonces vamos a lograr un bien común. Cuando dice eso, es decir, rápido y con alegría. Exactamente. ¿No es cierto? Y con alegría y con entusiasmo. Fíjese, la palabra entusiasmo significa estar lleno de Dios. Eso significa entusiasmo, ¿no? Entonces, estar dispuesto a trascender, a ir hacia el otro, ver cómo puedo cambiar una estructura social de injusticia. Otro filósofo francés se llama Emmanuel Mounier, decía, la sociedad es una montaña de estiércol, decía él. Fíjese usted. Dice, el mundo o la sociedad en la que estamos viviendo es una montaña de estiércol. Lo importante es agarrarla con las manos a esta montaña sin ensuciarnos el corazón. Fíjese, qué bonito, ¿no? Repito, para los que están escuchándonos, ¿no? El mundo es una montaña de porquería, ¿no? Entonces, lo importante es agarrarla con las manos sin ensuciarnos el corazón. Hay muchas personas que no quieren agarrar esta montaña, no se ponen guantes, mascarilla, etcétera, etcétera.
y se encierran en sus cuartos pensando que desde su cuartito van a transformar afuera la sociedad. Y eso es falso. Esto es similar a lo que dice un amigo que nos está viendo. Dice, Sócrates habla de los 3 filtros. Sí. Pero a mí, más que estos 3 filtros, a mí me gusta la frase que dice Sócrates: donde hay un culpabilizador, hay un desconocedor de sí mismo. ¿Sí ha visto usted muchísima gente que dice, ay, es que yo no tengo la culpa la tiene exactamente, ¿no? ¿Sí? Que la tiene la gente, la culpa lo tiene el político, X, Y o Z, etcétera. Es como una vez, le cuento una experiencia, yo me iba a una ciudad, ¿sí? Y el taxista, le dije que me lleve tenía que ir a una conferencia, y el taxista me iba ahí diciendo de que, mire, los políticos corruptos, el político X es corrupto, los asambleístas corruptos, ¿sí? Y el taxista me llevaba por otras calles para hacer la distancia más larga Para cobrarle un poquito para cobrarme un poquito más. Entonces, cuando yo llegué, le dije, ¿no es cierto que los políticos son corruptos, señor taxista? Él me dice, sí, no le venía diciendo. Pues usted es el doble de corrupto que esos políticos, le dije así. Y es más, no le pago la carrera. Claro que en ese instante me mentó a mi madre, casi me La respuesta nunca debe haber sido muy agradable. De eso sí estoy seguro. Sí. Claro. Fíjese, porque si usted, por ejemplo, en Europa a un taxista le llama la atención, es probable que el taxista le quiten el título de taxista. Le den la licencia para poder trabajar. En cambio acá no, aquí dice viva la fiesta, cada quien. Eso no viene aparejado con eso de que los latinos somos vivos, de que somos la sociedad de los sapos, de los vivos, de los vivísimos. Y esto se debe a estos comportamientos que le venía diciendo yo. Desde pequeños nos enseñan a mentir en las calles, en los hogares. Un poco la moralidad que está de turno. Desde pequeños nos incitan ya a la agresividad, a la violencia. Yo veo padres drogadictos, padres alcohólicos, madres agresivas, violentas, ¿no? Entonces, niños que nacen en estos hogares, fíjese usted, y desde ahí empieza. Usted va a Noruega, por ejemplo. Usted en Noruega deja algo ahí en el parque y no se pierde, fíjese usted, ¿no? Dejan las puertas abiertas y no pasa nada, ¿no? Eso haga usted acá. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ellos, en cambio, sí tienen un nivel de moral un poco más elevado? En cambio, nosotros tenemos un nivel de moral insuficiente o bajo. Por lo menos más relajado. Y esto se debe, fíjese usted, a 3 características importantes. Ajá. La primera, dicen que el 45% de la población mundial, ¿sí? o de una población cualquiera, de cualquier grupo social, dice que tiene un rasgo, un comportamiento tramposo. Fíjate, 45%. El 45% de la población mundial es tramposa. ¿Sí? Y aquí le ponen como un ejemplo de tramposo a Maradona, ¿sí? Porque dice que Maradona, cuando metió el gol y le dijeron, oiga, ¿por qué usted metió el gol con la mano? Sí. Él dijo, no, fue la mano de Dios. Sí, en el partido con Inglaterra. Entonces, célebre ese gol, sí. ¿No? Entonces, fíjese, ahí hay un gen tramposo, ¿no? Ya. Ahora, súmele 45% adicional de gen rencoroso, es decir, gente que solamente está dispuesta a cumplirlo con lo que dice la ley. Por ejemplo, si la ley dice que yo tengo que pagarle el básico a una persona, solo le pago el básico y ni un centavo más. Perfecto. ¿No? Ya, 45%. Y este gen es rencoroso. ¿Sí? Ya usted se acordará de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente y todas estas cosas. Entonces, fíjense ustedes, casi 90% de la población entre tramposos y rencorosos. Ya. Solamente el 10% de la población mundial dice que está dispuesta a decir lo que yo quiero para mí y lo que yo quiero para mi familia. También quiero en la medida de lo posible para el resto. Fíjese usted, ¿no? Entonces, en ese primer 45% que le dije yo de tramposos, ¿sí? También está aquella persona que dice, yo todo lo que hago es para mí. Para mí, para mí, para mí. Sí. El egoísmo. Eso. Sí. ¿No? El egoísmo, pero neto, ¿no? El otro 45% de la población, los rencorosos, en cambio ahí está la persona que dice lo que yo quiero para mí y máximo mi familia, máximo mi grupo, el resto no me importa. Mi casta, mi secta o yo qué sé, el resto que se muera. ¿No? Y solamente ese 10% restante, que en genética de poblaciones le llaman el gen ingenuo. Ya. ¿Sí? Fíjese usted, ¿no? Este gen ingenuo hace que la gente diga lo que yo quiero para mí y para mis hijos y para mi familia, también quiero para los demás. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿en cuál de estos 3 ámbitos estoy metido yo? ¿No? Para irnos ubicando también sería bueno. Claro, fíjese. Sí. Y cuando yo converso con estas cosas con la gente dice, no, yo no tengo estos trastornos psicopáticos de la personalidad. Entonces yo les digo, a ver, ya, todos menos tú.
Claro. Fíjese, ¿por qué? Porque por esa capacidad tan hermosa que tiene nuestro cerebro de no darnos por aludido cuando nos dicen que la culpa o la responsabilidad de las cosas que adolecemos en nuestra sociedad también es porque yo no hago nada para ello. Fíjese.